Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, el pasado 19 de noviembre se llevó a cabo una audiencia pública, esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Participaron familiares y víctimas de las masacres de Sacaba, Sencata y además el gobierno boliviano. Esto con el fin de informar sobre las investigaciones de estos hechos ocurridos en 2019 que además enlutaron a todo el país. Vamos a hablar sobre este tema con David Inca, él es representante de las víctimas de Sencata, está con nosotros a través de la plataforma Zoom. Don David, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo cordial y bueno, pues estamos para responder justamente de este tema que la reunión se ha realizado el 19 de noviembre, miércoles pasado, justo cuando estábamos cumpliendo los 6 años de la masacre de Sencata. También estaban representantes de Sacaba, ¿ya? Y en conjunto hemos sido invitados por la misma Comisión Interamericana. La reunión se ha realizado en la Universidad de Miami, en Florida, y justamente en esta sesión 194 de la CIDH es que la Comisión Interamericana ha programado consultarnos sobre el tema de los juicios que han sido anulados, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la GIEI y, lógicamente, el último tema ha sido sobre la ley de reparación integral que se habría aprobado en el mes de octubre. Bien, don David, para comenzar la entrevista, queremos conocer el estado de las investigaciones de los hechos ocurridos en 2019 en Sacaba y Sencata. Conocemos que el presidente de la CIDH, el señor José Luis Caballero, después de escucharlos, indicó que la anulación de los juicios es un golpe fuerte para las víctimas. ¿Esto es así? ¿Las investigaciones han sido anuladas? ¿Cuál es el estado? Bueno, el estado está que se ha anulado el caso Sencata y Sacaba, pero esta anulación tiene el antecedente del instructivo número 18, emanado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Saucedo, que específicamente da 24 horas al órgano jurisdiccional para que revisen el procedimiento, si se cumplió o no se cumplió, solamente para 3 personas, ¿no? Es decir, para el señor Camacho Pumari y la señora Áñez. Y resultado de este emplazamiento que favorecía solo a 3 personas es de que posteriormente, el 24 de agosto, y se realiza la audiencia del caso Sencata, en el cual el tribunal de sentencia lo anula, el caso Sencata, y el 29 de agosto el tribunal en Cochabamba también anula el caso Sacaba. Los dos disponen que se vaya a un juicio de privilegio. Ese juicio de privilegio tiene el nombre de juicio de responsabilidades y se necesitan 2/3 de la Asamblea Legislativa para que positivamente aprueben el juicio o negativamente rechacen el juicio. Nosotros dudamos de que la Asamblea apruebe el juicio porque muchos de las personas que están en la Asamblea son pues ex ministros de la señora Áñez, han sido ministros, algunos han sido funcionarios públicos y por lo tanto la decisión ideológica, en este caso es una posición ideológica de derecha, es que liberar de toda responsabilidad de los actos de vulneración de derechos humanos que ha cometido la señora Áñez con el decreto 4078, como también de los comandantes del ejército y de la policía y sus ministros. Entonces, esa ha sido la observación de fondo que nosotros hemos respondido a la comisión. Y por eso también el señor Caballero
Y no solamente él, sino también el representante del alto comisionado presentaban sus observaciones, sus dudas sobre el acto de justicia propiamente que debería llevarse, porque también ellos han argumentado, y había la relatora de una relatora especial sobre los golpes de Estado, los hechos de violación de derechos humanos, que decía de que la palabra privilegio da a entender de que va a haber impunidad y se va a mantener la revictimización. Entonces, ahorita tenemos que cumplir ese requisito de los 2/3 a sabiendas de que va a ir negativamente, ¿ya? Pero lo paradójico aquí es que hay una persona que va a tener que firmar ese documento y ese documento lo va a firmar pues el presidente de la Asamblea Legislativa, en este caso el señor Lara, quien va a firmar este documento negando el acceso a la justicia a las víctimas del Sencata y Sacaba, y también lo va a tener que firmar el presidente de la Cámara de Diputados, como también el presidente de la Cámara de Senadores. Este documento a nosotros nos va a servir para llevarlo ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana presente el caso de vulneración de derechos humanos e incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH ante la Corte Interamericana. Este sería el procedimiento que se tiene que hacer, pero primero nosotros tenemos que agotar las acciones internas, y eso pasa por la aprobación por 2/3 en la Asamblea Legislativa. Bien, entonces ustedes están convencidos de que la Asamblea Legislativa Plurinacional no va a actuar a favor de las víctimas tanto de Sencata como de Sacaba. Me decía que se necesita, o esa negativa va a tener que firmar el presidente de la ALP, en este caso el vicepresidente del Estado, Edman Lara. Y quiero llegar a este punto. Hoy el vicepresidente Edman Lara desde Cochabamba indicó que se tiene que investigar justamente estos casos y que va a solicitar los informes por las muertes de Sencata y Sacaba. Se dirigía también a el actual viceministro Santa María, que es quien tiene que responder por estas muertes, considerando que ha estado o ha sido parte del gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué opinión usted le merece las declaraciones ahora del vicepresidente, que básicamente da a entender que está a favor y está queriendo defender a las víctimas de Sacaba y Sencata? Bueno, saludamos esa predisposición de parte del señor vicepresidente. Él puede pedir todos los informes que vea conveniente porque es una autoridad que por una petición de informe escrito, en el caso de que no quieran enviar, puede pedir una petición de informe oral, pero ¿a quién le tiene que pedir informe? Y esto creo que es importante aclarar ante la opinión pública. De acuerdo a al informe de la GIEI, cumpliendo la recomendación quinta, el Ministerio Público tiene que realizar los actos de investigación, identificación, proceso y sanción a todos los autores de las graves violaciones de derechos humanos que están en el informe de la GIEI. De oficio, lo tiene que hacer de oficio, no tiene que esperar de que las víctimas le pidan que actúe, porque también hay el principio pacta sunt servanda, en donde Bolivia ha firmado varios compromisos, pactos y convenios, en donde no se puede argumentar requisitos internos para no cumplir las convenciones. En este caso, el informe de la GIEI dice que de oficio tiene que realizar estas investigaciones en donde la carga de la prueba no recae a las víctimas. La carga de la prueba tiene que presentarlo el Estado. Y en este caso, ¿a quién tiene que pedir informe el señor Lara? Tiene que pedirle informe al fiscal Mariaca, al fiscal de La Paz, al fiscal de Cochabamba, porque no va a pedir informe a todos, ¿no? Porque aquí el caso es bien concreto, Sencata y Sacaba. Ahora, de otros procesos también puede pedir él,
sobre, por ejemplo, el tema del Pedregal, sobre las personas que han sido heridas el día 11 de noviembre, que no ha habido ninguna investigación, sobre las personas que han sido torturadas desde el día 10 de noviembre, han sido detenidas, torturadas, él puede pedir informe. De las 11 personas, 12 personas que han fallecido durante el 21 de octubre al 10 de noviembre, él también puede pedir informe. Entonces, él tiene todas las atribuciones, pero tiene que estar dirigido ante quién. Tiene que dirigirlo ante el fiscal, porque los jueces, sería bien también que el señor Saucedo en 24 horas disponga que den informe también sobre esta situación a los jueces que han visto estos procesos. Entonces, esta aclaración es importante hacerla porque esto también se ha debatido en la Comisión Interamericana el día 19 de noviembre. Bien, pero si esto no ocurre, lo que ustedes, el procedimiento que van a realizar es ese conducto regular, agotar instancias para luego ir hasta las instancias internacionales, llegar a la Corte Interamericana. Ahora, en otro punto, ese día de la audiencia también estaba presente el representante del gobierno, en este caso el ahora ex ministro de Justicia, el señor Vidovic. Recordemos que ya no hay tal cartera en nuestro país, pero en aquel momento, el 19 de noviembre, sí había, y él fue como representante del gobierno boliviano. ¿Cómo ustedes han recibido la respuesta que dio en esta audiencia pública? Para poner en contexto, lo que dijo fue que Yanine Áñez no incurrió en un acto de usurpación del poder en 2019, sino en un estado de necesidad institucional ante un vacío de autoridad. Sumó que no actuó con dolo, razón por la cual se le otorgó su libertad. ¿Cómo ustedes reciben esa respuesta? Bueno, la respuesta es ideológica, es política, y aquí tengo que responderle también al señor Paz, porque él dice que la ideología no da de comer. Es cierto, pero la ideología pues ordena la violación de los derechos humanos. Ideológicamente, la señora Áñez, con la línea de derecha, ha pues ordenado violentar la humanidad de ciudadanos bolivianos en Cochabamba y en el Alto. Entonces, nosotros no estamos debatiendo si fue golpe o no fue golpe. Eso no nos interesa. Tampoco la Comisión Interamericana, porque en el informe de la GIEI no dice, ellos no han definido, no han concluido si hubo golpe o fraude. Lo que ellos han definido y han concluido es de que durante el gobierno de la señora Áñez, es decir, desde el 12 de noviembre hasta el 7 de octubre del 2020, se han cometido ejecuciones sumarias, torturas, masacres, lesiones con proyectiles de armas de fuego en la humanidad de ciudadanos, detenciones ilegales y procesos injustos. Entonces, a eso le ha denominado, le han puesto un nombre genérico de violación a los derechos humanos. Entonces, eso es el tema por el cual nosotros hemos estado en la Comisión Interamericana. No hemos estado para debatir si fue golpe o no. La posición ideológica del Tribunal Supremo de Justicia es de que, lo que usted ha mencionado, no hubo dolo, no hubo un bien jurídicamente protegido lesionado, se actuó por estado de necesidad. Esos son argumentos ideológico-políticos, en el cual le están liberando de toda responsabilidad a la señora Áñez. Pero lo que se olvidan es de que cuando ella ya era presidenta, se cometen pues violaciones a los derechos humanos y sobre eso ella tiene que ser definida en qué tipo de autoría, ¿ya? Y después sancionada. Y como ya ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia, liberándole de toda culpa, entonces no tenemos duda alguna de que la Asamblea Legislativa van a votar con 2/3 rechazando la solicitud de las víctimas para un juicio de responsabilidades, porque ahorita es ideológico, y el señor Paz lo ha dicho bien claro, es ideológico
el hecho de que las violaciones a los derechos humanos se lo hace por servidores públicos. Los civiles no cometen violación de derechos humanos, cometen delitos. Solo los funcionarios públicos violan derechos humanos. La señora Áñez era funcionaria pública, no era civil. Entonces, por lo tanto, sobre eso ella tiene que responsabilizarse, como también los comandantes del ejército y de la policía, los ministros. Entonces, esa aclaración también es importante hacerla, porque el señor Vidovic sí habló a nombre del Estado, pero resulta que ahora ya no hay Ministerio de Justicia, y eso quiere decir que el Estado ha mentido, es decir, ha ido a mentirle a la Comisión Interamericana, diciéndole de que van a poner sus buenos oficios para cumplir el informe de la GIEI, pero después resulta que lo destituyen, ¿no? Lo dejan sin cargo y ahora recién lo posesionan a un viceministro y el cargo recae sobre el Ministerio de la Presidencia, pero hay un dato aquí. Se ha firmado un convenio entre el Estado y la CIDH que tiene vigencia hasta diciembre sobre la mesa de seguimiento de cumplimiento a las recomendaciones de la GIEI. ¿Quién era la cabeza ministerial para el cumplimiento de estas recomendaciones? El Ministerio de Justicia. Está firmado el acuerdo. Entonces resulta que como ya no hay ministerio, han anulado este convenio por protocolo. Si el Estado quiere dejar de lado un convenio, tiene que avisar formalmente a la otra parte y le tiene que decir, saben, compañeros o señores de la CIDH, el Estado boliviano ya no va a cumplir el acuerdo del MESEG, de la mesa de seguimiento, y por lo tanto pedimos su rescisión. Pero no han hecho eso. De buenas a primeras, como buen gallo, cacarea el señor Paz y dice, se anula, pero no ha visto las consecuencias, que ese convenio deja de ser, y ahora a la cabeza del ministro Lupo van a firmar un nuevo acuerdo para que las recomendaciones se lleven adelante, porque entiendo yo de que el acuerdo que estaba vigente, el presidente lo ha anulado ipso facto, inconsultamente. Entonces, para poder seguir trabajando en el cumplimiento de las IDH, de las recomendaciones de la GIEI, tiene que haber otro acuerdo. Y eso también hemos hablado en la reunión del 19, porque nos hemos adelantado a estos hechos y resulta que sí, estábamos bien situados en este análisis que hemos hecho, y justamente decíamos, se va a anular el Ministerio de Justicia y lo han anulado. Y de paso, ¿quién va a llevar adelante el trabajo a la MESEC? El Ministerio de Justicia, pero ya lo han sacado, ya no existe. Entonces, estos son los temas que el presidente ha puesto sobre la mesa sin consulta, ¿ya? Es decir, puede ser el mejor presidente del Estado, o quiera ser presidente del Estado, el mejor presidente, pero ha comenzado mal al anular un convenio que beneficiaba a las víctimas, y los que salen beneficiados son los victimarios. Bien, en otro punto, ya para ir finalizando esta entrevista, don David, como víctimas de Sacaba y Sencata, ¿qué más pidieron a la CIDH y cuál ha sido la respuesta? Bueno, uno de los puntos ha sido de que antes de que termine su gestión el señor Arce, promulgaron, perdón, la ley 1686 de reparación integral. Esta ley no es solo para víctimas de Sencata y Sacaba, son para las víctimas de Montero, Vila, Playa Verde, las personas que han muerto en Quillacollo, han sido asesinadas en Betanzos, en Yapacaní, ya han sido heridos en el Plan 3000, otros en La Ceja, es decir, es para todas las víctimas. Entonces, sobre esto hemos pedido a la comisión de que pregunte al Estado si se van a sentar con las víctimas para redactar el reglamento. En ese momento el ministro dijo que sí, pero como ya no hay ministro, entonces, ¿será que va a cumplir esta afirmación el señor Lupo?
o el nuevo viceministro que han posesionado hoy día. Entonces, en este caso, ellos tendrían que, bueno, confirmar la primera afirmación que hizo el exmandatario, ¿no? El exministro, ¿ya? O simplemente van a decir que no pasó nada, de que la participación del señor Vidovic no era autorizada, porque puede ser que digan eso, para no asumir responsabilidades. Entonces, esto también nos pone en una situación, no a nosotros, sino al Estado, en una, ¿cómo se dice?, de poner en entredicho la fe del Estado. Porque eso es lo que él ha presentado, está en entredicho la fe del Estado, ya, no de las víctimas, porque las víctimas ya están registradas en un informe. Es el Estado el que tiene que cumplir. Y eso ahora la pelotita en este caso pasa al señor Paz, al señor Lupo y al nuevo viceministro, de que si van a reunirse con nosotros para trabajar el reglamento de la ley, y también si van a volver o van a firmar un nuevo convenio con la CIDH para el trabajo de la MESEG, porque eso también está pendiente y es una obligación de Estado. Bien, don David, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, por toda la información brindada en esta entrevista. Segura que lo vamos a volver a invitar al programa para que hagamos la actualización de este tema. Bueno, yo el agradecido y bueno, pues que tengan una nueva jornada y gracias. Gracias, ahí conversábamos con David Inca, quien es representante de las víctimas de Sencata. Definitivamente todavía quedan dudas que desde el gobierno central tienen que responder. Ya no hay Ministerio de Justicia, sin embargo, hoy se nombró a Marcelo García como el viceministro de Justicia, de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, que es dependiente del Ministerio de la Presidencia. Vamos a buscar la respuesta del otro lado, de la contraparte, y lo vamos a informar en nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia. Soy Laura Bustillo, buenas noches. Autoproductor de generación distribuida. Es el consumidor regulado que pertenece a las categorías industrial, transporte masivo o que brinda servicios básicos, que produce energía eléctrica con un sistema de generación descentralizado a partir de fuentes renovables para su uso exclusivo, con una potencia máxima de 2000 kilovatios, según resolución de la AETN número 379/2024, y que cuente con la inscripción de autoproducción con generación distribuida otorgado por el ente regulador. El consumidor que requiera constituirse como autoproductor debe realizar la inscripción de autoproducción con generación distribuida en el ente regulador, solicitar el registro en el distribuidor como autoproductor. ELFEC, crecemos con energía, una empresa de Ende Corporación. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear.